Muy bien, continuamos adelante con este siguiente segmento titulado Cuatro métodos de predicación. Y es importante, después de todo lo que hemos estado ya hablando hasta este punto, de que el predicador utilice todas las herramientas que hemos estado diciendo, todas las herramientas que posee o que se incluyen en el tratado de homilética, como también pueda incluir ciertos elementos, ¿verdad? Que provee la hermenéutica, materia que ya se les ha enseñado a ustedes anteriormente, ¿ok? Entonces las debe de utilizar a la hora de preparar y de explicar un sermón. Permítanme un segundito. Permítanme. Entonces, cuatro métodos de predicación. En este segmento vamos a estar utilizando los métodos que puede utilizar el predicador para enriquecer la forma de predicar un sermón. Hay cuatro maneras de predicar un sermón. Cada una tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Y presten atención a este segmento, porque este segmento nos va a enseñar demasiado. Y aquí vamos a ver los caminos diferentes que podemos tomar a la hora de nosotros exponer un sermón. Aquí se lo resumo, lo que voy a estar tratando en este último segmento. Hay cuatro maneras de predicar un sermón. Está la forma de hacerlo sin notas, hacerlo de memoria, ¿verdad? Hay personas que predican de memoria. Hay este pastor americano que tiene la iglesia más grande ahí en Houston, si no me equivoco, uh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. Él predica sus sermones todos de memoria, ni está viendo notas, ni está viendo una pantalla, ni nada, y todo es en su memoria, ¿verdad? Bueno, esa es una forma, es una manera de predicarlo, sin notas, de memoria, o leyendo el sermón, y también la predicación por medio de bosquejo. Estas son las cuatro maneras en que un predicador puede predicar su sermón. Ya sea de una manera o de otra, tiene sus ventajas hacerlo así, pero también sus desventajas, o vamos a tratar de hablar las dos cosas con la ayuda de Dios. Primero, la predicación sin notas. A esta clase de predicación nos hemos referido al describir el predicador que se prepara insuficientemente. Pero nadie crea que este sea el caso de todos los predicadores que suben al púlpito sin notas. Predicar sin notas mejor dicho, un poco complicado si la persona no tiene una buena memoria. Algunos predicadores de privilegiada memoria pueden predicar sin notas, sermones homiléticos y sustanciosos, debido a la esmerada preparación que han hecho del tema por días y semanas. Bueno, ellos predican sin notas, no hay problema. Son predicadores que ya están acostumbrados a hacerlo así o que tienen una mente privilegiada. Pero está el número 2, la memorización del discurso, el discurso de memoria. Algunos predicadores dotados de buena memoria, pero faltos del valor y habilidad que requiere el método anterior, han optado del sistema de aprender el sermón de memoria. Es decir, se lo graban en su mente y lo dicen de memoria. En Francia, durante el siglo XVII,
Grandes oradores católicos romanos alcanzaron fama por sus sermones dichos de memoria. Pero pocos oradores son capaces de tal hazaña memorística. Joel Austin se llama el predicador de creo que de Texas, que predica de manera de memoria todos sus sermones. Bueno, no todos tienen esa capacidad de poder predicar un sermón de memoria. Luego está el número 3, la lectura del sermón. Parece bastante raro, pero es cierto que algunos predicadores han alcanzado fama predicando sermones leídos. Este procedimiento es naturalmente el más eficaz para pronunciar sermones gramaticalmente perfectos y ricos en contenido, pues el manuscrito puede ser pulido a la perfección, evitando pérdida de tiempo en repeticiones, a lo que se expone el predicador que habla sin notas y con poca preparación. Este es un buen sermón, un buen estilo, una buena manera de presentar un sermón, la lectura del sermón. ¿Ya? Predicadores como Hooker, Taylor, Newman, Lytton, Farrar, Jonathan Edwards, en fin, todos estos se ganaron la estima de multitudes leyendo sus sermones. Se paraban frente del púlpito y leían sus sermones solamente leídos y se hicieron muy populares, porque la ventaja de este sermón es que todo está en el escrito. Finalmente, tenemos la predicación por bosquejo. La mayoría de los predicadores usan este método porque reúne las ventajas de los 3 anteriores sin caer en sus inconvenientes. Es decir, ellos arman un esqueleto, un bosquejo de su sermón y luego utilizan todo lo anterior, lo de memoria, lo de leído, ¿verdad? Todos los elementos que ya mencioné de estos 4 estilos, los ponen ahí, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 elementos. Se los repito para que no se les olvide. Predicación sin notas, memorización del discurso, lectura del sermón y predicación por bosquejo. Son las 4 formas que tú puedes exponer un sermón. Las notas breves al par de las notas breves, al par de ser un gran auxilio para la memoria, no imponen ninguna barrera al predicador, como ocurre con el sermón escrito palabra por palabra. Si el predicador sabe cómo hacer las notas y cómo usarlas, podrá mirarlas tan discretamente que el público apenas se da cuenta de ello. No obstante, pocos predicadores saben hacerlo sin delatarse ante el público. Bueno, en realidad, en este tiempo no es nada de malo estar leyendo o mirar, ¿verdad?, notas cuando uno está predicando, es tan común. Muy bien, entonces, hermanos, esas son las 4 formas. Finalmente vamos a terminar con esto, con la elocución del sermón. Elocución. Y esta parte la quiero decir porque necesitamos decirla, porque habla de cómo suena el sermón. Cómo suena. ¿Ya? Cómo suena, cómo la gente lo escuche, cómo lo apercibe. Y vamos a hablar aquí de las famosas muletillas del predicador. Por lo que dije anteriormente de hablar de memoria, de hablar sin notas o de leer el sermón, pero esto más bien aplica a todos aquellos que predican sin notas o de memoria. Muchos predicadores utilizan las famosas muletillas. El predicador que no se ciñe estrictamente a un manuscrito, sino que predica con un simple bosquejo o sin él,
se ve obligado a construir en el mismo púlpito muchas frases del sermón. Muchas de ellas habrán sido pensadas de antemano durante el estudio y volverán a la mente del predicador por asociación de ideas. Pero muchas tendrán que ser improvisadas en el mismo momento de la predicación. Y si el predicador no viene muy bien preparado, encontrará dificultad en formular las frases con la rapidez requerida. ¿Sí? Las muletillas son palabras que el predicador utiliza en el momento de predicar. En tal caso, corre gran peligro de introducir palabras de significado vago que se avienen a toda clase de conceptos y se llaman otra vez muletillas, o sea, apoyos que permitan al predicador descansar un instante para buscar las palabras que le conviene hallar. ¿Sí? Las muletillas son esas palabras que está repitiendo el predicador hasta que conecta la frase que sigue en su sermón. Eso usualmente pasa en personas que dicen sus sermones de memoria o que predican sin notas o las que predican solo con un bosquejo. Hay personas que se hacen insoportables por el abuso de muletillas que usan tanto en conversación como en el sermón. Y aquí están las muletillas más usuales o comunes. Precisamente, verdaderamente, ciertamente, sencillamente, de cierto, en verdad, grandemente, oportunamente, maravillosamente, amigos míos, queridos hermanos, queridas almas, en vista de esto, en razón de lo dicho, ¿entienden ahora? Sabemos pues, compréndelos, podemos pensar, podemos estar seguros. O sea, palabras que dice el predicador en lo que encuentra la frase que sigue. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, hermanos? Con toda verdad. ¿Me están entendiendo? ¿Sí me entienden? Y cosas así. Son muletillas, muletas, como cuando uno va, ¿verdad? Que una persona necesita un apoyo para caminar porque se lastimó una pierna. En las oraciones, las muletillas más corrientes y la propia mención del nombre del Señor, que algunas veces se repite de un modo realmente abusivo, resultando sin darse cuenta un quebrantamiento del tercer mandato del decálogo de los 10 mandamientos. Por ejemplo, una persona puede estar, porque yo sé, amén hermanos, que voy a ir para allá, amén, y luego vamos a hacer esto, amén, y amén, y amén. O hay otras personas que dicen gloria a Dios, dan una palabra y gloria a Dios, otra palabra y gloria a Dios. Es decir, esas son muletillas que le restan, hermanos, el valor a la palabra que se está diciendo. Otros recurren a una muletilla más larga, añadiendo algún adjetivo al nombre del Señor, como Padre de misericordia, Padre amantísimo, Señor todopoderoso. Expresiones que repiten docenas de veces en unos minutos. Una vez un ministro estaba predicando y otro después terminó y me vino y me dijo, pastor, mire, le conté 154 muletillas a este hermano solamente en esta parte del sermón. Pues sí, eso pasa. Todas las palabras y frases que hemos citado y muchas más que podríamos añadir son correctas y útiles usadas alguna vez en el lugar que les corresponde, pero se convierten en fastidiosas muletillas tan pronto como se hace de ellas uso abusivo. Es decir, uno las puede decir por allá de vez en cuando. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, ¿cuántos dan gloria a Dios? O alguien diga gloria a Dios. Pues eso está bueno para darle énfasis y para mover a la gente a la atención de lo que se está llevando a cabo. Pero no se puede repetir mucho. ¿Por qué? Porque se hace un abuso de la misma. ¿Ya? Finalmente, la pronunciación y entonación.
A la corrección de estilo sigue en importancia la buena elocución, o sea, la correcta pronunciación y entonación del sermón. Spurgeon dice al respecto: empieza a hablar con calma y sin levantar excesivamente la voz desde el principio. Ya vendrá la ocasión de hablar con calor en el curso del sermón. Sin embargo, principia con aire decidido, como el que está seguro de que tiene algo importante que comunicar. Es decir, cuando se está exponiendo el sermón, es muy importante, y no todos los predicadores pueden controlar el tono de su voz y el estilo con que lo dicen, ¿ya? La acentuación, la pronunciación de las palabras, la fuerza que se debe poner en algunos lugares y la no fuerza en otros, es algo que también se debe de aprender. Suspira profundamente en las pausas para que la falta de aire no te obligue en los párrafos largos a apresurarte y bajar la voz, ¿sí? Son técnicas. A veces es difícil, como los muchachos que cantan en la iglesia, pues ellos aprenden estas técnicas de respiración porque necesitan aprenderlas. Igualmente el predicador. Articula las palabras distintamente. Procura corregir los defectos de pronunciación regional. No es excusa el origen regional del predicador para no esforzarse a tal respecto. Todos deben esforzarse en conseguir la pronunciación correcta. De hecho, si no se pronuncia correctamente algo, puede estar diciendo otra cosa, como en español, ¿verdad? En español, un acento cambia una palabra, ¿ya? Entonces, es importante. Estoy tratando de acordarme una que estos días a mi esposa le mandaron un texto a una hermana de la iglesia, que le dijo: hermana, compré tal cosa para la iglesia. Y mi esposa le contestó: oh, qué bien que lo compraste, muy bueno. Pero en realidad le había faltado el acento en la E. O mejor dicho, le había sobrado el acento en la E. En realidad no era compré, sino compre tal cosa para la iglesia. ¿Me explico? Un acento hace la diferencia, especialmente en español. Acostúmbrate, dice el doctor Blackwood, a las pausas en el lugar que les corresponde. Tanto en textos bíblicos como los propios párrafos del sermón resultan mucho más comprensibles para los oyentes si el predicador los pronuncia con las pausas adecuadas. Haz la prueba con los siguientes textos, pronunciándolos primero de corrido o como tienes por costumbre, y luego poniendo atención a las pausas según se indica. Por ejemplo, Mateo 11:28. Venid a mí. Pausa. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense cómo se explica este texto aquí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así se debe de leer ese texto. Si uno no lo lee haciendo las respectivas pausas, entonces el texto pierde el sentido con el cual fue escrito. Juan 4:8 dice: Dios es amor. Nótese la diferencia en el texto tan breve. Si se pronuncia las tres palabras de corrido sin hacer la pausa que se indica, si se pone antes del verbo es, en tal caso lo solemne de la frase va a perder su sentido. Por eso tenemos que utilizar esto. Si no le da la pausa, va a decir Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Si no le da la pausa, tiene que ser Dios es amor. ¿Ya? Bueno, estos son algunos ejemplos que ustedes pueden considerar.
Luego está Juan 5:24. En fin, Isaías 1:18. Pueden leerlo en su casa, tiene muchas pausas. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tanta pausa tiene este texto, unas son pausas, otras son ligeras pausas, pero eso enriquece, hermanos, lo que queremos decir. Así es que ya ustedes saben, todas estas cosas son importantes. Lo otro es cómo se comporta el predicador en el púlpito, cómo debe de pararse, cómo debe de peinarse, cómo debe de hacer las manos, cómo debe de qué debe hacer, qué no debe de hacer y todo. Estas cosas son importantes y las deben de estudiar ustedes también. Amén. Así es que, estimados hermanitos, pues esto es todo por el día de hoy. Amén. Esta clase está buenísima y espero que les haya ayudado mucho y yo les deseo éxito en el nombre del Señor. Amén.